Queridos confesores, antes de empezar con el video, me encantaría saber desde dónde nos escuchan y a qué hora. Además, no olviden apoyar el contenido si les gusta con me gusta y suscríbanse para traer más contenido como este. Ahora sí, tápate bien y cierra los ojos para escuchar estas confesiones oscuras ocurridas en hospitales. Nuestra unidad fue trasladada al antiguo piso de pediatría durante una renovación. Era casi la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, cuando sonó el timbre de llamada. Un paciente estaba furioso. Nos decía que su vecino había estado golpeando las paredes sin descanso. Podíamos escuchar los golpes claros y repetidos que resonaban por el pasillo, y nos disculpamos, asegurándole que iríamos a hablar con ellos. Entramos en la habitación de al lado del presunto alborotador. Los golpes cesaron de inmediato, pero al mirar dentro, descubrimos algo imposible. El paciente estaba profundamente dormido, tan inmóvil que no podría haber movido un dedo para golpear la pared. Sentimos un frío recorrer nuestros cuerpos, y desde ese momento supimos que algunas habitaciones guardan recuerdos que nunca se borran. No fue la única vez que la memoria de una habitación nos hizo dudar de la realidad. Durante unos meses, cuidé a un paciente en oncología. La enfermedad avanzaba rápido y su muerte fue inevitable. Finalmente, falleció solo. La habitación fue limpiada y preparada para un nuevo ingreso. Pero una noche, la nueva paciente llamó desesperada. Había un hombre extraño sentado en su cama, mirándola en silencio. Entramos de inmediato y ella nos describió al hombre con cada detalle que daba. Una sensación de horror nos invadía. Describía exactamente al paciente que había muerto semanas atrás. Sus ojos, su postura, incluso la manera de inclinar la cabeza, como si el pasado se negara a ceder espacio al presente. La última historia que recuerdo me dejó más perturbada que ninguna. Otro paciente de meses de cuidado estaba muy confundido y activo en una cama baja. Sus constantes movimientos activaban alarmas toda la noche. Tras su muerte, la habitación fue limpiada y reservada para un nuevo ingreso, pero aquella noche el timbre de llamada no dejaba de sonar, y una y otra vez, intermitentemente, insistentemente. Finalmente, una de las enfermeras entró y, con voz firme, gritó al aire: ¡A él! ¡Es hora de calmarse! ¡Déjanos trabajar! El timbre cesó de inmediato, como si el mensaje hubiera sido entendido. Estos episodios me enseñaron que las habitaciones de un hospital no son solo paredes y camas, son recipientes de memorias, emociones y presencias que se niegan a desaparecer. Algunos dicen que es imaginación, estrés o cansancio. Yo sé la verdad. Algunas almas se quedan, esperan, y cuando alguien nuevo entra, recuerdan, juegan y a veces incluso nos llaman la atención desde lo invisible. Solía trabajar en un hospital de rehabilitación que existía desde los primeros brotes de polio en Estados Unidos. Un lugar con historia, pero también con secretos que no deberían existir. El edificio donde estaba mi unidad era uno de los originales, con paredes que habían visto generaciones de pacientes, pasillos que habían escuchado cada susurro y cada llanto. Nuestra unidad estaba constantemente plagada de problemas de mantenimiento, tuberías que reventaban dentro de las paredes, escasez de cableado eléctrico, aire acondicionado descompuesto, soluciones rápidas para mantener todo funcionando. Pero había algo que escapaba a cualquier explicación lógica. Una habitación en particular que parecía vivir bajo sus propias reglas, mientras que el resto de la unidad se volvía sofocante por el calor de un aire acondicionado que no funcionaba. Esa habitación estaba gélida, como si el frío se hubiera arraigado en sus paredes. No importaba la estación,
No importaba la temperatura exterior. Al azar, el inodoro se tiraba de la cadena solo y el dispensador automático de toallas de papel funcionaba sin que nadie lo tocara. Todo parecía trivial, hasta que uno de los pacientes comenzó a hablar. Era un hombre bajo cuidados estrictos, con múltiples problemas cardíacos y medicación que lo mantenía débil. Una noche, dijo que mientras dormía, alguien entraba en su habitación. No escuchaba pasos ni veía sombras moverse. Simplemente estaba allí, al pie de su cama, una mujer de presencia silenciosa que no hacía nada más que observar. No se acercaba, no hablaba, pero su sola presencia era suficiente para mantenerlo despierto, paralizado por un miedo que no podía comprender. A la mañana siguiente, pidió hablar con el encargado. Quería denunciar a esta desconocida miembro del personal que lo perturbaba, pero no podía describirla con claridad. Demasiado oscuro, demasiado etérea. Lo único que recordó fue el cabello largo y suelto, como una cortina que ocultaba su rostro y al mismo tiempo parecía atrapar toda la luz de la habitación. Ese paciente no fue el único que lo sintió. Algunos compañeros comentaban haber escuchado ruidos inexplicables, pasos que no correspondían a nadie, objetos que se movían solos, pero nadie lograba ver a la mujer. Ella estaba allí y no estaba, permanecía en la habitación como un eco de algo que ya había pasado, o quizás como un recordatorio de que el hospital no solo estaba lleno de historia, sino de presencias que nunca se habían oído. Hasta hoy, aunque ya no trabajo allí, sigo sintiendo un escalofrío cada vez que pienso en esta habitación. La mujer de cabello largo, silenciosa, que observaba desde la penumbra, todavía habita en mis recuerdos, recordándome que algunos lugares no permiten que nadie duerma en paz. Nunca he tenido experiencias como enfermera en un hospital moderno, pero durante mi tiempo como auxiliar de enfermería en una unidad residencial cerrada, en un edificio viejo y silencioso, aprendí que algunos lugares guardan secretos que ningún procedimiento puede explicar. Era de noche, el turno silencioso. Los pasillos parecían más largos que de día. Cada puerta cerrada, cada cuarto oscuro, parecía contener una mirada que no pertenecía a este mundo. Allí conocí a los residentes más vulnerables, algunos incapaces de hablar, otros atrapados en recuerdos que ya no podían recordar conscientemente. Pero fue precisamente entre ellos que ocurrieron cosas que aún me persiguen. La primera vez que sentí algo que no podía explicarse fue con una residente joven de unos 30 años. Ambulaba sola si la acompañabas. No hablaba, no respondía, su mirada parecía perdida en un mundo que nosotros no podíamos ver. Una noche, mientras acomodaba algunas cosas en su cuarto, pensé que estaba dormida. La oscuridad la envolvía y el silencio era absoluto, hasta que escuché una voz baja, apenas un susurro que decía: «Él está aquí por mí». Me giré de golpe y la vi sentada, mirándome fijamente, señalando hacia la esquina más alejada del cuarto. No había nadie allí. Mi corazón latía desbocado. La habitación se sentía más pequeña, más densa. Asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra, y salí. Cuando volví la noche siguiente, ella había muerto. La voz no volvió a repetirse, pero el recuerdo de sus ojos me acompañará siempre. No mucho después, otra noche me dejó una sensación de terror diferente. Un residente que había sido muy querido, amable, con una voz dulce que me llamaba mija, había fallecido tras complicaciones derivadas del COVID. Su habitación fue transformada en sala de descanso del personal. Estaba cenando a las 2 de la mañana cuando sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me asomé al pasillo y no vi a nadie.
pero sobre mi hombro izquierdo escuché claramente: mija. Mi respiración se detuvo un instante. No había nadie allí, y aún así, su voz había regresado desde la nada. Una de las experiencias más perturbadoras ocurrió con un residente que, antes de morir, se movilizaba solo al baño por la noche. Su cama estaba vacía ahora, su oxígeno apagado y la habitación en silencio. Otra auxiliar y yo estábamos en el pasillo, anotando registros, cuando escuchamos la cadena del inodoro tirarse y la luz del dormitorio encenderse. Nos miramos, pálidas, comprendiendo al instante que nadie podía estar allí. La puerta del baño estaba abierta, pero el residente había muerto días atrás. El aire se sentía pesado, cargado, como si algo invisible nos estuviera observando y recordando que ese lugar no era de los vivos por completo. Con frecuencia veía orbes en las imágenes de las cámaras de la estación de enfermería. Una vez, todos los televisores de la unidad cambiaron simultáneamente de canal, a todo volumen, en medio de la noche. Nadie estaba allí. Ninguna explicación técnica podía justificarlo. Solo quedaba la sensación de que la unidad estaba viva de otra manera. Un organismo de secretos y presencias que nosotros, simples mortales, apenas podíamos percibir. Solo puedo decir que ese lugar simplemente era extraño. Trabajé en un tiempo en un asilo de ancianos como técnico de enfermería mientras estudiaba. La unidad estaba destinada a pacientes con demencia. Todo parecía perfecto: residentes bien cuidados, instalaciones limpias, personal atento. La apariencia de tranquilidad absoluta. Pero en los pasillos de noche descubrí que la calma podía ser solo una ilusión. Uno de los residentes, el señor B, había estado allí desde la inauguración. Era un hombre particular, con rutinas estrictas, un asiento en el comedor, exactamente 3 cucharadas de helado de fresa después de la cena, sentarse junto a la ventana hasta las 11:30 en punto. Gruñón, caprichoso, pero adorable a su propia manera. Como inevitable, el señor B murió. Menos de una semana después, una nueva residente llegó a ocupar la habitación que él había usado, con sus pertenencias cuidadosamente colocadas. La primera noche, mientras yo hacía mi ronda, lavando medias de compresión y revisando que todos estuvieran en cama, la nueva residente apareció por el pasillo, con los ojos grandes de miedo. «Hay un hombre en mi habitación diciéndome que me vaya», dijo con voz temblorosa. Asumí que era uno de los residentes que deambulaba por la noche y la acompañé a su habitación para llevarla de vuelta a la cama, pero la habitación estaba vacía. La volví a acostar y regresé a mi tarea. 20 minutos después, volvió a aparecer. Me dijo que me fuera, que estoy en su habitación. Insistió. Mi corazón empezó a latir más rápido. La acompañé nuevamente. Nada más que el silencio y la sombra de la luna atravesando las cortinas. Entonces señaló un sillón. Me dijo que moviera mi silla y pusiera la suya, y que me fuera de su habitación. Fue entonces cuando mi mente unió los puntos. No era un residente deambulando, no era un sueño, era el señor B, muerto, insistente, reclamando lo que una vez había sido suyo. No sabía qué hacer. La llevé a la estación de enfermería y la dejé allí hasta que llegó el turno de la noche. La auxiliar veterana llegó y escuchó la historia. Rodó los ojos, pero fue directa al grano. Entró a la habitación y gritó, con una autoridad que hizo temblar el aire: «Señor B, usted está muerto. Esta habitación no es suya. Váyase y deje dormir a esta pobre mujer». El residente se acostó sin decir nada más, y esa fue la última vez que hubo quejas de visitantes nocturnos. Yo me fui a casa esa noche con una sensación pesada, con el miedo clavado en el pecho, porque entendí algo. Algunos muertos no se marchan por cortesía. Algunos esperan
y solo un grito fuerte, cargado de certeza, puede devolverlos al lugar donde nunca debieron salir. Nunca aprendí a exorcizar fantasmas en clase de técnico de enfermería, pero esa noche aprendí a respetarlos. Mi primer trabajo de enfermería fue en el turno de noche, en una unidad que lentamente se estaba reabriendo después de una renovación. Era el último piso del hospital, y eso parecía darle un aire aún más extraño. Nadie quería ir sola al armario de suministros. El pasillo era oscuro, silencioso. El aire te hacía sentir observado. En una noche, atendí a una llamada de una paciente. Estaba completamente orientada en tiempo y espacio, pero sus palabras me helaron la sangre. «Dile a esos niños que dejen de jugar en mi baño», pidió, con voz firme. Confundida, fui a hablar con la jefa de enfermeras. Sus ojos se ensombrecieron y me explicó la historia de aquel lugar. La unidad había tenido muchas vidas: pediatría, hospicio para pacientes con SIDA, luego cuidados a largo plazo posagudos, muchas almas, muchas historias, algunas que parecían no querer marcharse. El ascensor subía a nuestro piso al menos una vez por noche, solo, sin nadie adentro. Las puertas se abrían y cerraban rápidamente, hasta que alguien hablaba al ascensor. Con el tiempo, decidimos llamar a nuestro residente fantasma Jorge, y de alguna manera funcionaba. Solo decía: «Hola, Jorge», y las travesuras del ascensor se detenían. Las pacientes a veces reportaban ver hombres extraños en sus habitaciones, aunque no había personal masculino en la unidad. Las llamadas de atención se activaban en habitaciones vacías, incluso en las que estaban desconectadas. Pasillos que deberían estar en silencio se llenaban de risas, pasos y susurros. Nunca tuve la sensación de que Jorge y sus amigos quisieran hacernos daño, pero cada noche, cuando caminaba por esos pasillos, con el eco de risas invisibles y puertas que cerraban solas, comprendí algo. Algunos niños nunca crecen y algunos nunca se van. Cuando trabajaba en atención domiciliaria, visitaba a un paciente con demencia total, completamente desconectado de la realidad. No podía comunicarse para nada. Solo yacía en la cama, inmóvil. Lo llamaremos Andrés. Andrés necesitaba al menos 2 personas para voltearlo, cambiarlo y atenderlo. Una mañana, mientras entraba a su habitación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por el rabillo del ojo, vi algo que no debía estar allí. Un hombre de al menos 2 metros de altura, vestido con un abrigo negro, botas negras y un sombrero que le ocultaba el rostro. Estaba parado sobre Andrés. Lo miraba fijamente. Parpadeé. Cuando miré directamente, ya no había nadie. La habitación estaba intacta, silenciosa, y Andrés seguía allí, inconsciente de todo. Mi corazón latía con fuerza, pero no sentí odio ni agresión, solo esa sensación de ser observado. 30 segundos después, mi colega entró y se quedó pálido como una sábana. Le conté lo que vi, y aunque ambos intentamos racionalizarlo, un juego de luces, la sombra de un pájaro en la ventana, nuestra imaginación, el miedo seguía latente. Nunca supe quién estaba allí en esa mañana, ni qué buscaba, pero aprendí algo que aún me persigue. Algunas presencias no hacen ruido, no atacan, solo observan, y a veces eso es suficiente para helar tu alma. Mi primer trabajo después de graduarme fue en el turno de noche en el centro de enfermería especializado dentro de un hospital antiguo. Las noches eran silenciosas, casi demasiado silenciosas, y los pasillos parecían alejarse más de lo normal, bajo la luz parpadeante de los tubos fluorescentes. Después de mis primeras rondas, estacionaba el carrito de medicamentos a la mitad del pasillo para poder preparar
la Synthroid de las 6 y los pinchazos de dedos en mis últimas rondas. Una noche, mientras revisaba a mis pacientes, noté algo extraño. El carrito de medicamentos comenzó a moverse solo, hasta el final del pasillo. Mis auxiliares lo vieron también y declararon con solemnidad: «Alguien va a morir esta noche. Los fantasmas lo saben». Se pusieron a discutir señalando a posibles candidatos entre los pacientes. Intenté racionalizarlo, pensando que estaban haciendo una broma, pero mi corazón ya no podía ignorar la sensación de amenaza silenciosa. Llegó la ronda final. Uno de los pacientes, aparentemente estable toda la noche, yacía sin vida en su cama. El carrito había llegado al final del pasillo, inmóvil. Cuando le conté a la enfermera del día, quien llevaba más de 30 años allí, se encogió de hombros con indiferencia. «Solo pasa en las noches», dijo. «No te preocupes». Trabajé en ese lugar durante 2 años, y siempre que alguien moría de manera inesperada, el carrito se movía hasta el final del pasillo. Curiosamente, nunca se movía si estábamos al tanto de un paciente en estado crítico. Solo aparecía para los muertos inesperados, como un presagio silencioso que nadie podía ignorar. El miedo que sentí era real, pero también había una extraña gratitud, una advertencia silenciosa, un recordatorio que algunas presencias no necesitan palabras para hacerse notar, solo saben. Tenía un residente en la unidad de cuidados a largo plazo que siempre se hablaba a sí misma. Prefería quedarse en su habitación, con la cortina completamente alrededor de su cama, aislándose del mundo. Su audición y su visión eran muy limitadas, pero era dulce, tierna y todos la queríamos mucho. Una noche, una de mis auxiliares de enfermería hacía su ronda. Al pasar por la puerta de la residente, se detuvo. La habitación estaba en penumbra total, la cortina cerrada, y la residente susurraba frenéticamente. La auxiliar escuchó claramente que decía: «Sí, ella tiene puesto rosa». Lo inquietante, la auxiliar vestía una blusa rosa y aún no había entrado en la habitación. Era apenas su primera ronda, a las 10. Cuando finalmente entró y se anunció, la residente la interrumpió de inmediato, con los ojos muy abiertos, señalando con firmeza hacia el baño. «Cállate, el hombre del baño te va a oír». La auxiliar juró que escuchó algo moverse en la oscuridad de aquel baño. Yo le creo. Esa sección del edificio tiene un apodo por una razón: el hueco. Una zona donde las sombras parecen vivir más que la luz, y donde los ecos no pertenecen al mundo de los vivos. Y no es la única rareza. A lo largo de los años, varios residentes han asegurado escuchar niños corriendo por los pasillos en mitad de la noche, riendo y jugando. Siempre ocurre en la misma unidad, cerca de la misma habitación. Los pasos, los susurros, las risas, nadie los ha visto, pero todos sienten su presencia, como si los muros guardaran secretos que no se atreven a revelar, y como si el tiempo y la vida aquí no fueran lineales, sino un eco que alguna vez fue. Trabajo en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, de Trauma y Quemaduras, un lugar donde el dolor no duerme y las noches parecen más largas que los días. Durante un turno nocturno, una paciente comenzó a gritar de forma incontrolable. Hablaba de hombres oscuros que la perseguían, de figuras que intentaban atraparla. Intentamos calmarla, creer que era una pesadilla pasajera, un efecto del estrés y del dolor. Pero no, su mirada no era humana, y sus gritos resonaban como si algo más estuviera ahí, observándonos. Esa misma paciente murió súbitamente durante el turno de día. En otra ocasión, cuando trabajaba en urgencias en un hospital rural y pequeño, trasladaba a una paciente a la planta. Frente al ascensor, un anciano estaba sentado, intentando usar los botones de su televisor. Le ofrecí ayuda y planeaba pedir apoyo a las enfermeras de allí, pero cuando lo mencioné, la supervisora me detuvo.
La habitación que decía estar ocupada por un hombre estaba ocupada por un paciente en cuidados paliativos, sin visitas, tutelada por el Estado. Caminamos juntos por el pasillo y efectivamente no había nadie allí. La silla vacía, el televisor, el silencio, pero el anciano había estado allí. ¿Cómo? La última historia es más oscura todavía. En la unidad, el trío de la muerte, una enfermera de turno, el médico de guardia y yo nos ocupamos de los pacientes más críticos. Sucedió que una paciente empezó a empeorar en la habitación 27. Desde el centro de la unidad, nuestra compañera gritaba pidiendo ayuda. Al entrar en su habitación, la encontramos pintando con sangre en las paredes, su línea subclavia arrancada, murmurando sobre protegernos de los hombres sombra. Cuando tratamos de calmarla, vi a uno de ellos moviéndose y perdió completamente la cordura. Minutos después, la paciente de la habitación 27 falleció y no pudimos reanimarla. En esos momentos, comprendí que no todos los fantasmas están atrapados en el pasado, y algunos deambulan, acechan y eligen víctimas entre nosotros, invisibles y silenciosos. ¿Qué piensas acerca de estas historias? Por favor, comparte tu opinión en la caja de comentarios. Es muy importante saber qué te hicieron sentir, y si tienes alguna historia, puedes mandarla al correo que está apareciendo en pantalla. Que tengas muy buenas noches.